Hola a todos. Hoy quiero hablaros de recordar, de qué nos sirve recordar. Cuando hablamos de recordar, puede que a nuestra mente venga recordar tiempos pasados, ir a la infancia. Sin embargo, no me refiero exactamente a este tipo de recordar, sino un recordar que se va incluso fuera de este tiempo y espacio. A veces en sueños, a veces en vigilia, como flashes, como imágenes, podemos vernos en un contexto totalmente diferente. Hay personas que les pasa o nos pasa. Incluso no somos del sexo que somos aquí y ahora. Si somos mujer nos podemos ver como hombre. Si somos hombre nos podemos ver como una mujer o como un niño, una niña. El entorno también puede verse diferente. También hay otro tipo de recordar que no es tan natural, por decirlo de alguna forma, que vendría a través de regresiones. Estas regresiones podrían ser en plan meditativo, simplemente con esa intención, cerrar los ojos y dejar que lleguen las imágenes, o podría ser en hipnosis, ir a una persona en la que nos hace una terapia regresiva. ¿Cuándo se suelen usar estas terapias? Pues normalmente se usan para sanar bloqueos del presente, bloqueos que no se sabe de dónde vienen. Entonces, generalmente lo que se intenta es ir hacia atrás en esta propia vida, pero a veces la persona de repente da un salto y empieza a describir todo lo que ve y no coincide con la vida actual. Eso es lo que lleva pasando muchísimo tiempo, hace ya mucho, y cómo se descubrió lo de la hipnosis regresiva a otras vidas, no solo en la vida presente. Como ya he dicho, se puede recordar espontáneamente, simplemente llegan esos recuerdos, no se sabe ni por qué ni para qué en ese momento llegan, pero deben de tener su función, y otras pueden ser buscados los recuerdos. Hay muchas opiniones al respecto del tema de recordar, de regresiones, muchísimas. Cada uno pues resonamos con una opinión diferente. Yo voy a dar mi opinión, pero vosotros siempre, con vuestro discernimiento y vuestro sonar interior, pues sois lo que decidís que creer. Para mí, cuando una persona recuerda, siempre es por algo y para algo. Incluso aunque haya acudido a un terapeuta, que no sea de forma natural, me refiero, incluso aunque no sea que así simplemente cerrando los ojos de repente venga un recuerdo, sino que haya sido buscado, yo creo que si alguien no debe de recordar algo por algo, no lo va a recordar. Y lo que llega es lo que tiene que llegar en ese momento. Si no, no llegaría. Es mi opinión. Entonces, una vez que llega ese recuerdo, podríamos recuerdo entre comillas, porque ahora voy a explicar más cosas. Nos tendríamos que plantear también el por qué y para qué ha llegado este recuerdo. Eso sería en los que vienen o bien de forma espontánea, en los que vienen de forma espontánea o los que vienen a partir de un sueño, que cuando uno abre los ojos y una persona lo siente cuando eso que ha visto en sueños no era un simple sueño, se siente. Tiene varios propósitos y varias funciones el hecho de recordar, pero hay que fijarse en la palabra, lo que significa recordar, reunir. Y ahí es a donde quiero ir a parar, al reunir. Porque no solo vamos a
recordar momentos pasados o vidas pasadas, sino que podemos recordar entre comillas, porque tengo que puntualizar o recordar que aquí, en esta tercera dimensión y en este planeta, pues estamos viendo el tiempo de forma lineal, con lo cual siempre para nosotros es como una línea por la que vamos caminando, que dejamos el pasado atrás y ya no lo podemos ver, solo experimentamos el presente y el futuro está por delante, pero tampoco lo podemos experimentar todavía. Y ya sabemos por mucha información que nos llega, y otras veces también yo lo he comentado en mis vídeos, en que realmente no es lineal, sino que es esférico. Realmente todo, absolutamente todo es esférico, hasta nosotros somos esféricos. Ahora, en este cuerpo físico no, pero si pudiéramos ver nuestra energía y nuestro cuerpo energético, seríamos esféricos. Solo hay que fijarse en cuál es la forma de los planetas, en cómo la luz, las ondas, cómo el sonido, cómo se expande, cómo se... no me sale la palabra, es que el tema mío con las palabras, cómo llega de un sitio a otro, siempre es en ondas, o sea, círculos, espirales también. Esa es la forma del espíritu, de la energía, del alma. Normalmente a nosotros se nos ve como una forma ovalada, más que totalmente esférica, se suele ver una forma ovalada. Y así el tiempo igualmente es esférico. ¿Qué tiene que ver todo esto con el recordar? Que podemos conectar, recordar es también reconectar, que eso es a donde iba a ir a parar. Que aparte de que lo podemos usar para sanar bloqueos del momento que no sabemos de dónde vienen, y gracias a una regresión, a un recordar, podemos ver el momento en el que se originó ese bloqueo, y el simple hecho de llevarlo al consciente ya hace que podamos liberar ese bloqueo. Voy a poneros un ejemplo muy sencillo. No suelo hablar mucho de mis experiencias, pero es que es un ejemplo maravilloso. Yo desde pequeña siempre he tenido problemas para expresarme, por ejemplo en exámenes orales, delante de mucha gente, cosas que tuviera que decir. Cuando me hacían un examen oral, me lo sabía todo al dedillo. Cuando tenía la persona delante y tenía que hablar, el corazón me iba a 1000 y lo olvidaba todo. Ya no me sabía nada. Esto no fue a menos, esto fue a más. Conforme fui madurando, haciéndome más mayor, esto fue yendo a más. De tal modo que cuando estaba con un grupo de gente y yo iba a dar una opinión que era diferente del resto de la gente, el corazón me saltaba. Lo pasaba muy mal. Yo lo decía, pero lo pasaba fatal. Tenía una alteración por dentro impresionante. Incluso hasta temblores, me daban temblores físicos. Entonces, debido a unas crisis de ansiedad que me empezaron a dar a partir de un momento en el cual yo tampoco sabía que era así, no lo relacioné con ello. Cuando yo tenía 14 años murió mi abuela, y a partir de ahí yo empecé a tener crisis de ansiedad. Yo siempre lo asocié al hecho de todo lo que conllevaba la muerte de mi abuela. Sin embargo, no sé si a alguno de vosotros os ha pasado, pero a veces hay como una voz que te habla. Entonces, algo me dijo, todo viene de este momento, porque yo preguntaba, ¿pero dónde viene la ansiedad? Quiero encontrar de dónde viene esta ansiedad. Y entonces lo que me hizo ver, esa voz me habló y aparte como que me hizo ver el momento. Que justamente coincidía con la muerte de mi abuela, porque era en esa época.
Pero lo que sucedió era que cuando una vez que íbamos a ir a verla, subimos al coche con mi padre y cuando fue a arrancar el coche se incendió y se envolvió en llamas y estábamos todos dentro. Yo, hipotéticamente, no recordaba haberme traumatizado, no recuerdo haber tenido miedo, yo simplemente me quedé bloqueada. Me quedé dentro como diciendo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? No, como no lo sé, era bloqueo. Yo ahí sentí bloqueo. Mi madre fue la que actuó muy rápido, bajó del coche, saltó, y yo ya en mi bloqueo ya salí, pero es que no salí ni deprisa. Y bueno, todo se desarrolló. Total que esa especie de voz me dijo que el origen era ese. Claro, coincidía con la época en la que mi abuela estaba ingresada y al poco tiempo falleció. Por eso yo siempre lo achacaba a que venía de esa experiencia, de todo lo que sucedió después, de todo lo que pasó en mi casa a nivel familiar. Total, que fui a una amiga y me hizo una regresión. Pero ella me hizo, como yo le dije, me han dicho que se ha originado aquí, en el incendio del coche. Entonces ella me llevó a ese momento. Y cuando yo me iba a ir al momento del incendio del coche, de repente, sin más ni más, me vi cogida a un palo, rodeada de llamas, con gente que yo veía a través de las llamas gritándome bruja, bruja. Entonces yo le dije, me están quemando y me están llamando bruja. Con lo cual el bloqueo, primero la ansiedad parecía que venía de ahí porque el origen me decían que era ese, pero lo que me di cuenta después, porque en ese mismo momento cuando dije me están llamando bruja, bruja, lo que dije fue, no entienden lo que les digo, me están quemando porque no entienden lo que les digo y me llaman bruja. No sé qué les diría. Entonces entendí, digo, entonces el bloqueo me viene de aquí. Posteriormente a esto ya pasaron más cosas que quizá algún día os las cuente. Después de esto y de estas otras cosas que sucedieron, mágicamente empecé a expresarme sin ese miedo. Cuando había gente igual de hablar flojito, porque algo, por lo que sea, pues yo bajaba la voz, empecé a hablar de forma potente para que me escucharan. Y el corazón ya no se me saltaba de esa forma cuando iba a decir algo que yo pensaba que podía molestar al otro. Todavía me ando con reservas. Cuando, por ejemplo, yo, de hecho, todos estos vídeos que os estoy grabando, empecé a grabar después de todo esto. Y después de esa especie de lo que pasó después, que fue como una especie de activación de mi chakra garganta, que no me la hice yo. Fue a través yo lo vi a través de un sueño, como vi una imagen, vi unas cosas que no sabía qué eran, yo simplemente vi eso. Bueno, os lo estoy contando ya, decía que ya os lo contaría. No sabía qué era lo que había visto, pero una chica que me hizo registros acásicos por un intercambio que hicimos de terapias, que yo le dije, bueno, pues como yo tengo que practicar masaje y tú tienes que, bueno, realmente lo planteó ella, como yo necesito practicar registros y tú masaje, hacemos un intercambio, entonces hicimos ese intercambio. Y yo digo, ¿qué le pregunto? Entonces le pregunté qué era eso que yo había visto en sueños, que yo no sentía que fuera un sueño. Entonces ella se tocó la garganta y me dijo, como que me habían hecho algo en la garganta, como activado algo. Y entonces fue cuando yo me di cuenta, cuando empecé a hablar con esa potencia y a grabar también todos estos vídeos, que dije, yo tengo claro, me han activado la garganta. Entonces sí que se me iba liberando poquito a poco el bloqueo, pero ahí ya fue una liberación. Entonces quizá el primer paso fue recordar esto, hacerlo consciente, para luego ya recibir esa activación. Eso sería uno de los usos de recordar, sanar bloqueos. Pero hay otro, que es el que
a mí me está llegando que es un uso súper importante, y es reunir todas nuestras partes. Hacernos conscientes de que no solo estamos y existimos aquí y ahora, sino que a la vez estamos existiendo, coexistiendo con muchas partes de nosotros mismos. Entonces, en un momento dado yo puedo recordar que no soy solo aquí, sino que soy en otras dimensiones, otros planos dimensionales, que no solo soy aquí una humana, sino que puedo ser una pleiadiana o pleiadiano, que puedo ser un Urmag, que puedo ser un arcturiano. Esto es lo que me lleva lo que nos llevaría a recordar es reunir. ¿Y por qué me llega esto también? Porque siento que estamos en ese proceso, todo esto que llamamos de ascensión, es también reunir todas nuestras partes. En otros vídeos también os he hablado de unificar el masculino y el femenino, y la luz y la oscuridad, integrar, equilibrar, llevarlos al equilibrio. O sea, que no pese más nuestra oscuridad o que no pese más, sino que estamos en equilibrio. Porque, como he dicho otras veces, todo viene del uno. Si existe luz y existe oscuridad, vinieron de la fuente. Todo lo creado viene de la fuente. Entonces no podemos rechazar nada porque todo viene de la fuente. Entonces, el proceso de ahora es reunir, recordar todas nuestras partes. Recordando nuestras vidas, podemos recordar todas nuestras diversas vidas que hemos vivido aquí en el planeta Tierra. Y un ejercicio muy útil sería, cuando empezamos a recordar de la forma que sea, muy interesante sería que cogiéramos, dibujáramos un círculo, y si más o menos podemos situar los momentos históricos que vamos recordando, pues vamos poniéndolos en orden, vamos poniéndolos en la esfera. Nosotros nos podemos situar, podemos hacer dos cosas: situarnos en el punto en el que estamos ahora e ir poniendo más o menos las épocas que recordamos, que nos llega por los medios que sea, por sueños, por flashes de recordar así tal cual como en el día a día, y por meditaciones o por regresiones guiadas. Podemos hacerlo así o podemos colocarlo todo y nosotros imaginarnos que estamos en el punto central de ese círculo, y desde ese punto central observar todos esos yoes de todas nuestras encarnaciones que hemos ido recordando. ¿Para qué? Para traerlas a nosotros, a nuestro aquí y ahora. Cuando hacemos una meditación y vemos un ser pleiadiano, vamos a hacernos la pregunta: ¿ese ser pleiadiano que he visto es un ser que estoy viendo o soy yo en otro plano dimensional? Y si soy yo, entonces ya estoy recordando que también soy en ese plano dimensional, que también soy una pleiadiana o un pleiadiano, que también soy. Y eso lo que nos hace es llevar al plano consciente todos nuestros yoes. Porque aunque aquí estamos en una desconexión, poco a poco, como estamos recibiendo mucha energía,
porque estamos en el proceso de despertar, un proceso bastante natural. Hoy por hoy es un proceso natural. Hace miles de años se intentó, en la Atlántida se intentó hacer de forma artificial, pero ahora es como un proceso natural. Nuestro Sol está enviando muchos fotones a la atmósfera, la Tierra, la Madre Tierra los va recibiendo y nosotros que vivimos en ella también los vamos recibiendo, por la Madre Tierra y por el Sol. O sea, por lo que el Sol va enviando y como nuestros pies están en la Tierra, a la vez también tomamos lo que va recibiendo Madre Tierra. Por eso hay tanta gente que está recordando vidas pasadas, vidas paralelas, y el hecho de este vídeo es eso. ¿Para qué me sirve recordar? Pues uno, para sanar bloqueos, sanar y liberar bloqueos, sería uno, y el dos, para reconectar con todas nuestras partes y hacernos conscientes de que somos aquí y en todas esas otras partes, porque realmente estamos existiendo, solo que desde esa otra parte proyectamos una parte de nosotros mismos para experimentar aquí. Es como, a veces he puesto este ejemplo, es como si ves a un niño jugar con juguetes y el niño es el niño, pero está proyectando una parte de sí en los juguetes que está manejando. Él le da a cada uno una personalidad y proyecta una parte de sí. Al juguete le está dando vida, lo está moviendo él desde aparentemente una parte exterior, está dando vida a sus juguetes, está dándoles una personalidad que realmente está en él, las está interpretando él. Sería más o menos para que se entendiera. Se puede entender también como rayos de energía de diferentes colores, y esos rayos van atravesando diferentes dimensiones en las que se van manifestando, y esta sería una de ellas. Entonces nosotros seríamos una de esas partes de ese rayo, estaríamos aquí, más en todas las otras partes que estamos. Y hasta aquí mi explicación, espero que se entienda. Muchísimas gracias por escucharme y por estar ahí. Os amo. Gracias. Me he despedido, pero ya estoy otra vez aquí. A ver, hay una cosa que creo que no he explicado muy bien, porque he dicho el reunir todas nuestras partes, pero entonces, claro, digo, ¿y para qué reunimos nuestras partes? ¿Para qué? Porque ese es el proceso de ascensión. Ese es el reunir, el volver al uno. Entonces, dentro de este proceso, cuando decimos que todos somos uno, es un proceso muy largo. No vamos a ser uno, no vamos a tener la conciencia de que todo lo que existe es uno, porque todo es la fuente. Va a ser como muy, es lento, no ya somos la fuente y tenemos conciencia de que somos la fuente completa, sino que vamos empezando poquito a poco, y lo que vamos ahora recordando es todas nuestras partes de, como he dicho, como ese rayo que se proyecta en así porque había una mosca, ¿no? que se proyecta en diferente y va atravesando, digamos, las diferentes dimensiones. Ese es el proceso que tenemos aquí y ahora. Lo que llaman ir hacia la quinta dimensión, que no es realmente irse a ningún sitio, sino expandir nuestra conciencia y reunir todas nuestras partes para, digamos, sería como observarlas desde nuestro centro, porque ahora lo que estamos haciendo todos es ir a nuestro centro, a nuestro punto central, que físicamente lo podríamos ubicar aquí. Por eso es tan importante y tanto se habla del equilibrio. Por eso también ahora hay tantas personas, por ejemplo, que tampoco se sienten ni hombre ni mujer,
¿no? Estos que dicen, ¿cómo dicen? Con las palabras. Que no tienen género o algo así. Es justamente por eso, porque ya estamos dejando de estar tan polarizados. Es un proceso y lo estamos viendo. Por eso tantas mujeres ya no están haciendo solo labores consideradas siempre de mujer, sino que ya van haciendo cosas que se consideraban de hombre o masculinas. Y hombres que están empezando a quedarse en casa a cuidar de sus hijos, que se considera una labor femenina. Todo esto es para llevarnos al punto medio, para el equilibrio, para el centro. Es todo es este proceso, el ir al punto medio, el reunir todas nuestras partes. Para reunir, al reunir es lo mismo, como os he dicho el ejemplo, poner una esfera y ponernos en el centro de la esfera observando todas nuestras partes. Por eso es importante y útil recordar. Ahora creo que sí que lo he explicado del todo. Un beso a todos. Gracias.